Bayonetta 3, así es, gente, así es. Por fin me he terminado Bayonetta 3. Bueno, por fin o por desgracia me lo he terminado. Así que en este nuevo episodio de Opinando de Videojuegos os voy a contar qué es lo que me ha parecido, qué cosas me han gustado, qué cosas no me han gustado, porque hay algunas que no me han gustado. Pero en general deciros por qué este juego, a pesar de que tenga sus problemillas, me parece una obra maestra impresionante y me ha encantado a todos los niveles. Pero bueno, ya os digo, hay cosillas que comentar y tal vez os interese ver este vídeo de cara a decidir si os merece o no la pena adquirir este juego. Pero lo más probable es que si os ha gustado Bayonetta 1 y os haya gustado Bayonetta 2, lo más probable es que os guste Bayonetta 3. Pero bueno, vamos a hablar de Bayonetta 3 en este nuevo episodio de Opinando de Videojuegos. Y vamos a empezar hablando de Bayonetta 3 como tercer título en una trilogía, como juego que tiene que hacer frente al listón tan alto que dejaron sus antecesores, especialmente el primero, que ya sabéis que para mí es superior. Y la verdad es que le hace justicia. Le hace justicia el nombre de Bayonetta porque se trata de un juego que es mucho más grande en todos los sentidos. Es un juego inmenso y es un juego impresionante. Hace cosas que dices tú, wow, no había pensado que podríamos llegar a este nivel en un videojuego. Y es impresionante. Hace cosas que están muy chulas. Pero bueno, vamos a hablar un poco de la historia. Vamos a hacer una pequeña sinopsis. ¿De qué trata un poco la historia? Como sabéis, no voy a hacer spoilers, no os preocupéis. Simplemente un poco, bueno, ¿dónde estamos? ¿Cuál es la situación actual? Bueno, pues la situación actual es que aparecen misteriosamente unos seres que no parecen venir ni del infierno ni parecen ser ángeles. Son unos seres extraños llamados homúnculos y aparecen por todos lados y empiezan a cargarse Nueva York. Y bueno, pues los sucesos llevan a que, ya sabéis cómo son las cosas con Bayonetta, siempre son todo muy exagerado, pero bueno, al final Nueva York acaba destrozada. Aparece una misteriosa chica llamada Viola que le dice a Bayonetta, a Jean, le dice a Rodin que, bueno, pues que tienen que salvar el mundo, tienen que salvar el universo, es más, tienen que salvar el multiverso porque hay un ser que está persiguiendo a todas las Bayonetas y está acabando con todos los universos. Y así pues emprenderán una aventura hacia una isla misteriosa que les llevará, bueno, pues a distintos universos, a distintos lugares y ocurrirán cosas, no voy a decir nada más, simplemente es una aventura del multiverso, ¿vale? Esto no es spoiler, de hecho ya se ha dicho muchas veces, hay muchas Bayonetas y hay cosas muy chulas, pero la historia es esa. Bayonetta se emprende junto a Viola, a Jean y bueno, Rodin un poco también algo hace, en un viaje a través del multiverso para salvar todos los universos, básicamente. O sea, si en Bayonetta 1 y 2 nos centramos en salvar el universo, ahora en Bayonetta 3 nos centramos en salvar todos los universos, ¿vale? A lo loco, esto ya no puede crecer más. Bueno, esa es un poco la sinopsis de Bayonetta 3. Entonces, lo que es la historia no está mal, Es cierto que ha habido ocasiones, y ahora habiéndomelo terminado también me pasa, que tengo un poco de dudas en ciertos puntos de la historia de lo que está ocurriendo exactamente. Quiero decir, en Bayonetta 1 y sobre todo en Bayonetta 2 hay un poco de confusión, pero una vez terminas el juego ya lo entiendes todo. Pero en Bayonetta 3 hay ciertos momentos, ciertos personajes que se comportan de una manera que no acabas de entender por qué, o no acabas de entender exactamente quiénes son esos personajes. Entonces sí que es cierto que como historia es mucho más grande que los otros dos juegos, pero a lo mejor es un poco más confusa también. Me da un poco de la sensación de que hay cosas que están muy bien atadas y otras que a lo mejor se les han ido un poco de las manos. Ya han dicho, jolín, quiero hacer esto, pero a lo mejor, bueno, pues sacrifico a lo mejor esta consistencia en esta parte del argumento para poder hacer esto que quede súper épico. Entonces, bueno, regulinchis en algunos puntos, pero en general la historia al final de Bayonetta tampoco es que sea especialmente importante y sí que siento que es una excusa maravillosa para daros en todo momento un montón de epicidad y subir la adrenalina a niveles insospechados, básicamente. Lo que es el prólogo, ya sabéis que todos los juegos de Bayonetta tienen un pequeño prólogo, pues el prólogo de la historia a mí personalmente es la parte que menos me ha gustado del juego y tengo que deciros que si habéis visto algo de Bayonetta 3 y el prólogo o los trailers, lo que habéis visto en los trailers no os ha gustado, yo os digo que es la peor parte del juego en mi opinión. ¿Cómo empieza? Los colores, sobre todo tengo un poco de queja en el tema de los homúnculos y es que en comparación con los ángeles y los demonios de los anteriores juegos, pues los homúnculos tienen unos colores un poco más apagados, ese tono verdoso que a mí personalmente no me dice nada, es demasiado apagado todo. Toda la ciudad de Nueva York se ve con unos tonos muy grisáceos, muy triste todo. Entonces el comienzo del juego es un poco pluf, la verdad, no transmite mucha emoción, pero lo que digo, luego mejora. Es el peor punto del juego, el comienzo. Luego el resto del juego, los escenarios, los personajes, los enemigos van en mejora, aunque los homúnculos no tanto. Sí tengo yo un poco de queja por ahí, pero de eso os hablaré un poco más tarde. Pero bueno, en general lo que es el escenario, lo que es la historia, la situación, la peor parte para mí es el prólogo, así que si no os ha gustado del todo lo que habéis visto, no os preocupéis
preocupéis, es bastante probable que luego el resto del juego sí os llame más la atención. Lo que sí que ha mejorado notablemente y de una manera impresionante respecto a las anteriores dos entregas es el tema de las cinemáticas. Se nota, ya se decía, ¿no?, que iba a haber más hora, digamos, más tiempo, ¿no?, de cinemática, pero hay bastante más tiempo de cinemática y algunas cinemáticas están muy curradas. O sea que eso también es un punto, bueno, es un punto positivo, porque al final no es que te estén quitando tiempo de gameplay para dárselo a las cinemáticas, es que te están añadiendo tiempo de Bayonetta, ¿vale? El gameplay, los capítulos duran incluso más de lo que duraban en los otros juegos. Entonces aquí simplemente te están añadiendo, además de esa duración de gameplay, te están añadiendo cinemáticas más largas. Así que me ha gustado bastante las cinemáticas, se nota que la animación está mucho más currada, los efectos especiales sobre todo están muy bien, las partículas están muy bien hechas, las cinemáticas, y algunas están muy bien grabadas además. O sea que eso también es un punto muy positivo. Y de hecho, una de las cinemáticas que para mí han sido top del juego, tal vez mi escena favorita, ocurre al principio del juego. No sé si habéis visto el gameplay que subí, pero bueno, básicamente al principio del juego, cuando Bayonetta invoca por primera vez al Demon Slave, ¿vale? Por primera vez domina a esos demonios y los controla ella misma, es capaz de controlarlos, y por lo tanto nosotros como jugador somos capaces de controlarlos. Ese momento, esa cinemática es impresionante, tanto a nivel visual como a nivel musical. Es muy buena, y además es una cinemática que a lo mejor pasa un poco desapercibida porque ocurre así en mitad del gameplay, pero de verdad es un minuto de tema musical el que suena, pero madre mía, qué tema musical suena, por favor, que es impresionante, es impresionante. También quiero hablar, ya que estamos hablando un poco de historia, todavía no hemos entrado en tema gameplay, quiero también destacar el trabajo de localización de este juego, que es bastante bueno, como siempre, como nos tiene acostumbrados Nintendo, ¿no? Pero en este juego está muy bien. Una de las cosas que más gracia me han hecho es cuando estás en un mapa, bueno, en un mundo en el que hay fuego, y Bayonetta dice, la cosa está que arde, ¿no? Es una tontería, pero a mí me hizo muchísima gracia. Está muy bien localizado el juego, todo está muy bien hecho, todo está muy bien hecho. Eso sí, os hablaba antes del tema de los mundos, de los universos, como he dicho, que viaja por distintos universos, y sí que es cierto que, como pasa en el prólogo, en Bayonetta 3 yo creo que lo que más le hace daño al juego es el haber buscado entornos realistas. No en todo momento, y como digo, una vez que avanzamos en la historia, la cantidad de entornos realistas se reduce un poco. Aún así sigue habiendo algunos que otros mundos que son bastante realistas. Por ejemplo, al principio del juego te encuentras el mundo este de Japón, ¿no?, que vimos en el tráiler, no le sienta bien. Es que no le sienta bien. Las texturas, todo no le sienta bien. No le sienta bien. Los mundos realistas, que fíjate, tampoco es que Bayonetta 1 y Bayonetta 2 sean especialmente fantasiosos, ¿no? Tenemos Vigrid y toda esa zona. Pero tenían una estética, un arte, un diseño que era diferente. No era realista contemporáneo, sino que era un realismo a lo mejor más, pues yo qué sé, siglo XVIII, siglo XIX, ¿no? Tenían unos toques diferentes. No sé tampoco explicaros porque no soy experto en arte, pero eran diferentes. Era realista de otra manera. En cambio aquí te están metiendo tanques, te meten coches, te meten cosas que... no, edificios, la destrucción de los edificios... En fin, yo supongo que si este juego hubiese salido a lo mejor una PlayStation o una Xbox, se vería mejor, pero claro, el hecho de hacerse en Switch lo limita, y al final esa limitación, pues esa limitación ya estaba, y Platinum Games la conocía. Entonces ellos decidieron seguir adelante a pesar de esa limitación y crear entornos realistas que evidentemente por limitaciones de la propia consola no se ven realistas. Entonces yo creo que eso es lo que más daño le hace el juego. Cuando estás en los entornos más fantasiosos es cuando más lo disfrutas, creo yo. También me gustaría hablar en tema de historia y en concreto en tema de guión, una cosa que he notado en este juego en comparación a los otros dos y que a mí personalmente no sé si me gusta o no me gusta, y es el tema del humor. Este juego tiene mucho menos humor que los dos primeros juegos. En general es un juego más serio. Tiene sus escenas evidentemente, pero es un juego más serio. Y eso a mí, por un lado, me gusta el tema serio porque la verdad es que está muy bien tratado, pero por otro lado es un Bayonetta, ¿sabes? Yo quiero que me hagas reír, quiero que me hagas escenas exageradas y tontorronas. Al final del juego, no voy a hacer spoilers, tranquilos, pero al final del juego hay una escena que rompe totalmente el clímax, la tensión que hay en el ambiente, con un humor que está muy bien metido, está muy bien, y digo, jolines, esto, ¿por qué no me lo has hecho en el resto del juego? Me lo haces ahora al final, que es como, esto es Bayonetta, esto que me has enseñado es Bayonetta, pero en cambio en el resto del juego falta ese humor, ese slapstick, ese toque bizarro de Bayonetta, falta
falta un poco y hay momentos en los que se vuelve demasiado serio. Que está bien, a veces ponerse serio está bien, pero siendo un Bayonetta lo he notado demasiado serio en algunas ocasiones. Finalmente, vamos a hablar del carisma de los enemigos, o más bien de la falta de este, porque los enemigos son la cosa más plana que he visto nunca. Es decir, en los otros juegos, por ejemplo en Bayonetta 1, teníamos muchas batallas contra jefes en las que se hablaba, y aquí en realidad hablarte solo te habla un enemigo, dos enemigos podríamos decir. Lo que es el personaje, el antagonista principal es un poco el que más habla, pero en general el resto de enemigos es que no dicen nada. Los homúnculos están callados, nadie habla, nadie hace nada. Me acuerdo, por ejemplo, en Bayonetta 1 que tenemos la batalla contra Joy, por ejemplo, que no te habla, pero tiene personalidad. Es una batalla que está chulísima, es impresionante esa batalla. Y eso en cambio en este juego pues no pasa. Tienes al final enemigos que, lo que digo, por los tonos verdosos y tal, son muy parecidos todos, no tienen nada destacable, son más aburridos, más monótonos, no sientes nada, no sientes nada, por los ángeles y los demonios tampoco sientes nada, pero ya me entendéis, ¿no? Que no transmiten ningún tipo de personalidad, son enemigos planos, y el único enemigo así que tiene un poco de personalidad habla muy pocas veces a lo largo del juego. Entonces, no, los enemigos aquí me han fallado, en comparación con los otros dos juegos pierde mucho en este punto. Y sobre todo también el jefe final del juego tampoco me ha convencido. Está bien, pero ostras, es que me lo comparas con Bayonetta 1 sobre todo, porque ya sabéis que es que me gustó mucho ese juego, pero también con Bayonetta 2 y no, es que no está a la altura, Vamos a hablar un poco de la estructura del juego, la estructura en la que se organiza la historia del juego. El juego, digamos que una de las cosas que aporta más en comparación a los otros dos es el tema de la exploración. Se ha dicho en varios análisis que tiene mapas que son semiabiertos. Yo no estoy de acuerdo con eso, no son mapas semiabiertos. Lo que pasa es que, bueno, pues son escenarios que son escenarios grandes y que tienes secretos escondidos. Pero de ahí a decir que es semiabierto, no sé qué decirte. Quiero decir, un juego semiabierto es God of War. God of War es un juego semiabierto porque tienes un pequeño hub en el centro y puedes ir a distintas zonas. En Bayonetta no tienes eso. En Bayonetta tú tienes los capítulos y dentro de cada capítulo hay algunos versos en los que estás en un escenario que es grande. Es grande y tiene secretos escondidos por el escenario. De hecho, son tan extensos que hay ciertos puntos en el mapa en el que me pasó, de hecho, en un mundo en concreto, que no voy a deciros cuál es porque no se ven los trailers, pero en un mundo en concreto me pasó que había un camino que yo lo vi y dije, mira, este camino parece que no es el principal, y me metí por ahí diciendo, pues bueno, seguro que hay alguna batalla extra, algún verso extra o algún coleccionable, alguna cosa. Me meto por ahí, empiezo a avanzar y llegó un punto en el que dije, a ver si me he equivocado y este es el camino principal, porque aquí hay un montón de cosas. Entonces le doy, porque tú en Bayonetta 3 puedes darle al stick izquierdo para que te indique el objetivo principal, y yo veía el objetivo a 100 metros y digo, pero es que este no parece el principal, y sigo avanzando y no, toda esa zona era totalmente alternativa. Pero te estoy diciendo una zona que tenía un escenario curradísimo escondido, que no se ve en el resto del juego nada que ver con ese escenario, un escenario curradísimo y no, es opcional totalmente, y de hecho hasta el punto de que es bastante fácil en la zona en la que yo me encontraba pasarte eso, no darte cuenta, porque ocurre después de una escena muy movidita y es muy fácil que sigas hacia adelante y no te des cuenta de eso. Entonces es como wow, y al igual que eso, en otros puntos del juego también suceden que dices tú, pero esta zona es muy grande. ¿Cómo es que esta zona no estaba puesta en ningún lado? En el mapa de jamón, en el mapa de Japón, por ejemplo, ocurre mucho con los edificios, ¿vale? Fijaos mucho en los tejados de los edificios y tal, que ahí hay cosas escondidas. Entonces es impresionante, hay muchísimas cosas escondidas a lo largo del juego. Y de hecho, lo que es la estructura en sí, a nivel de historia, es una estructura que, sobre todo cuando empiezas el videojuego, te sorprende mucho, porque, bueno, pues no te lo esperas, ¿no? Todo el rato están ocurriendo cosas nuevas, pero sí que es cierto que he notado que la estructura del juego se resiente conforme pasa el juego, porque cuando ya has pasado ya, digamos, el segundo mundo, más o menos, ya te das cuenta de cuál es la estructura del juego, porque se repite durante todo el juego de la misma manera, salvo el final, que ahí cambia un poco. En el resto del juego la estructura siempre es la misma, y eso sí que es cierto que me ha provocado un pequeño choque, porque algo que me gustó mucho de Bayonetta 1 y de Bayonetta 2 es que nunca sabías lo que te ibas a encontrar al entrar al capítulo. No tenían nada que ver, los capítulos iban siguiendo la línea, tenías ahí los puntos, tú ibas entrando en uno, tenías el título y no sabías qué iba a pasar. O sea, igual de repente te ibas a un lugar totalmente diferente, o igual no pasaba nada y estabas de chill matando gente, o tenías una batalla contra un jefe final y eso era todo el capítulo. No lo sabías, no sabías lo que iba a pasar. En Bayonetta 3, debido a que la estructura de la historia la repiten todo el rato igual, sabes en todo momento, mira, yo sé que tengo un capítulo en el que voy a jugar con Viola, dos en el que voy a jugar con Bayonetta, y sé que
el último va a ser una batalla final. Y siempre va a ser la misma estructura. Y entre cada capítulo vamos a tener una batalla un escenario con Jan, que eso ahora hablaremos de eso. Y como siempre se repite la misma estructura, el juego no te sorprende. Te sorprende al principio, de ostras, mira lo que está pasando. Pero ya hacia el final dices, es que siempre es igual. La estructura es la misma. Ocurre algo muy importante en tal punto, ocurre algo normal en tal punto, algo tal, algo no sé cuál. Siempre ocurre de la misma manera. Y eso te aburre un poco. Aburre un poco en el sentido de que empiezas a ver las costuras del juego. Y eso no te pasaba con Bayonetta 1 y con Bayonetta 2 porque no sabías qué es lo que iba a ocurrir. Pero bueno, hemos hablado yo creo que ya más que suficiente de todo lo que no está relacionado con lo más importante del juego y es el gameplay. Porque esto es un hack and slash, esto va a darle golpes a todo el mundo y es lo más importante y es algo que está bastante bien. Pero hay un pero. Vamos a hablar de una de las cosas que a mí menos me han gustado y que lo noté al principio y podéis ver el gameplay donde lo digo y no, está mal. Y es la cámara. La cámara la han cambiado. No sé qué han hecho, pero la han cambiado. No es la misma cámara que en Bayonetta 1 y que en Bayonetta 2. La cámara, una de las cosas que tiene es unas transparencias que le han puesto ahora, que si algo pasa por delante de la cámara, pues se vuelve un poco transparente. Pero lo hace de aquella manera. Hace un efecto cómic, ¿vale? Que son como puntitos con huecos en medio. Podéis ver el vídeo de Digital Foundry, os lo recomiendo. El vídeo de Digital Foundry sobre Bayonetta 3 os lo recomiendo porque hace mucho hincapié en esto y lo explican mejor que yo porque no puedo daros mucho detalle porque yo no he analizado los frames del juego, simplemente os digo la impresión que a mí me ha transmitido. Y ese efecto de transparencia está bien, pero el hecho de haberlo implementado de esa manera a lo mejor no tanto. A lo mejor me hubiese gustado una transparencia más rollo Mario Odyssey, no lo sé, pero no me ha convencido mucho cómo hacen las transparencias de los enemigos, porque ¿qué te ocurre? Ocurre que si Bayonetta está en medio de una batalla contra dos enemigos, ¿vale? Y la cámara se posiciona justo, Bayonetta está en medio y se posiciona justo detrás de uno de los enemigos. ¿Qué pasa? Que tú tienes, delante de la cámara tienes un enemigo, detrás está Bayonetta y detrás está el otro enemigo. ¿Qué ocurre? Como el juego le mete transparencia al enemigo que está delante de la cámara porque está tapando a Bayonetta, tú no lo ves. Entonces como no lo ves, no sabes cuándo te va a atacar. Tú sabes el enemigo que tiene enfrente Bayonetta, sí sabes, lo estás viendo perfectamente y sabes cuándo te ataca. Pero el que tiene detrás Bayonetta, como te lo ha tapado la cámara, no lo ves moverse. Entonces yo eso lo veo un error grave. Yo creo que lo que debería hacer la cámara en esa situación es coger y situarse, moverse hacia arriba para poder ver a los dos enemigos, en vez de poner transparente al enemigo que tienes delante de la cámara, porque si no sabes cuándo te ataca, te vas a llevar golpes sin querer. Y luego además tiene un sistema de enfoque y de autogiro que yo creo que lo han tocado, que es diferente a los otros dos juegos, porque hay veces que la cámara se posiciona muy mal, se posiciona fatal porque te tapa totalmente la visión. Tienes a lo mejor enemigos que son muy grandes, que es otro que también le gusta hacer mucho a este juego y es meterte enemigos gigantes en escenarios muy pequeños, y entonces hay ocasiones en las que no ves nada porque el escenario es muy pequeño y el enemigo se lo está comiendo y tú eres demasiado pequeño, porque Bayonetta es pequeña contra un gigante es muy pequeño. Y entonces, claro, además ahí también entra en juego evidentemente la resolución del juego y todo eso, pero bueno, ya sabéis. Entonces, claro, la cámara a mí me ha fallado un poco. Ha habido momentos en los que me he llevado golpes, no son muchos, tampoco es una cámara horrenda, simplemente es una cámara mejorable. Y ha habido momentos en los que me he llevado golpes sin saber que me iban a atacar porque no veía nada. Entonces, bueno, eso que hace que el combate sea más confuso. Podría ser mejor. Pero bueno, lo que es el combate sí está muy bien, es bastante parecido a los otros dos juegos. Han cambiado algunas cosas, por ejemplo, han quitado el tema de equipar armas diferentes en manos y pies. Ahora solo tienes la de las manos y en lugar de eso lo han sustituido por el tema del Demon Slave, ¿vale? Del demonio esclavo, el poder utilizar a tus demonios. Y yo creo que ha sido un acierto, porque yo personalmente, que ya sabéis que tampoco es que sea un jugador especialmente tryhard, yo no usaba mucho lo de las patadas, lo de los pies, no lo usaba especialmente, a veces sí, pero no lo usaba con frecuencia, y en cambio el Demon Slave lo he usado una barbaridad. Me ha gustado muchísimo la mecánica y da pie a mucho juego. Da pie a mucho juego porque, como comentaba en el gameplay, tiene un pequeño buffer, es decir, el demonio no ataca cuando tú le das al botón, sino que tiene un poco de retardo. Y puedes jugar con eso atacando tú, luego sacas al demonio, le marcas un par de golpes de, yo que sé, puñetazo, yo que sé, pues es Gomorra, por ejemplo, pues coletazo, ¿no? Le da con la cola. Vale, pues le marcas esas acciones, sueltas el botón y te pones a atacar con Bayonetta. Y entonces el demonio, mientras va terminando esas acciones, tú estás atacando también y hacéis el doble de daño. Luego el demonio desaparece. Pero es más, si eres lo suficientemente habilidoso, que yo te adelanto, hacia el final del juego probablemente lo serás, eres capaz de más o menos encontrar el timing de cuando el demonio va a desaparecer y entonces en ese momento volver a apretar el gatillo y volver a marcarle otros comandos, otras acciones, y el demonio así no parará de atacar y tú simplemente tienes que ir, atacas, paras, le das órdenes, sigues atacando, paras, le das órdenes, sigues atacando y entonces el demonio no desaparece en ningún momento y estáis los dos haciendo el doble de daño. Y eso, cuando lo dominas, es impresionante porque sientes que tienes mucho más control sobre la batalla. Y además también vienen muy bien los demonios para relajar un poco la situación, porque hay veces en las que tienes jefes que son inmensos
enemigos y cuesta un poco, y entonces te sacas al demonio tranquilamente, el demonio ataca, tú te relajas un poco y así luego tranquilamente puedes continuar. Y la mejor parte es que al tema del Demon Slave se une el hecho de que tienes una gran variedad de demonios. Entonces eso hace que al principio del juego, cuando solo tienes a Gomorra, luego también tienes a Madama Butterfly, pues bueno, pues te mola la mecánica, ¿no? Pero es cierto que si solo hubieses tenido esos dos, pues conforme pasa el juego te habrías cansado rápidamente. Pero eso no es así, porque constantemente en el juego te van introduciendo nuevos demonios cada vez que terminas ciertas secciones de la historia. Estos demonios están vinculados a las armas que usas, de ahí el hecho de que ya no exista la posibilidad de equiparte armas en manos y en pies, porque si no, pues sería más complicado. Simplemente te equipas las manos bueno, te las equipas en general en manos y pies al mismo tiempo, las mismas armas. Entonces una vez que te las equipas, esas armas llevan su demonio vinculado, y ese demonio, digamos que lo puedes utilizar, por un lado, cuando realizas ciertos ataques tú como Bayonetta, y por otro lado, los puedes ir invocando de manera totalmente, digamos, indiferente del arma que lleves equipada. Es decir, tú consigues un arma que lleva su demonio vinculado, y pues cuando atacas con ese arma, de vez en cuando haces ciertos ataques del demonio, pero además ese demonio se añade, digamos, a una galería de demonios, y tú puedes ir invocándolos a tu gusto, aunque no lleves el arma de ese demonio equipada en ese momento. Esa variedad de demonios hace que el combate sea muy dinámico, aunque sí que es cierto que yo he encontrado preferencia por algunos demonios frente a otros. Para mí el más destacable, más allá de Madama Butterfly, que es uno de los mejores demonios en mi opinión, el otro es el tema de la araña, que es el tercer demonio, si contamos a Gomorra y Madama como uno, el segundo demonio que consigues en la historia, y la verdad es que personalmente es el que más me ha gustado, porque te da mucha agilidad y te permite hacer ciertas acciones que, bueno, tampoco voy a decir, no considero que sean spoilers, pero bueno, os lo dejo que lo descubráis por vosotros mismos. Pero la cuestión es que te da ciertas acciones nuevas, ciertas habilidades que otros, bueno, pues no te aportan. Hay algún que otro que también te aporta alguna habilidad adicional que está chula, pero sobre todo la araña es el más interesante, y me da la sensación de que los propios desarrolladores en Platinum Games lo sabían y por eso lo ponen como el primero a conseguir en el juego, porque es que es el que más mola de todos, la verdad. Luego también consigues más adelante otros demonios que no están mal. Hay uno que habéis podido ver en los trailers, que es un tren, que ese también está bastante chulo. Está bien porque te sirve un poco para pausar la batalla, para relajarte un momento y planificar un poco mejor el escenario. Pero bueno, lo que digo, lo más interesante es que son muy variados los diseños de los demonios, no se parecen en nada unos a otros y hacen el combate mucho más dinámico. Claro, el hecho de que se introduzcan estos demonios a ser controlados por parte de Bayonetta implica que haces más daño en el escenario. Es decir, durante la batalla no es lo mismo que en los otros dos juegos. Aquí el tener un bicho gigante que ataca contigo implica que tú como personaje, como jugador, vas a hacer mucho más daño en comparación. Por lo tanto, tenían que adaptar de alguna manera las batallas a esta nueva mecánica, y la forma que han tenido de adaptar las batallas ha sido introducir jefes mucho más grandes y batallas en las que te vas a encontrar a personajes, a enemigos que son mucho más grandes que tú, son gigantes. Claro, eso, bueno, tiene su punto bueno y su punto malo. Lo bueno, tiene más vida, por lo tanto el hecho de que hagas más daño se ve contrarrestado con esa mecánica. Pero por otro lado, pues pierdes un poco la sensación de la sorpresa, porque si nos vamos de nuevo al Bayonetta 1 y Bayonetta 2, pues ahí teníamos muchas batallas contra enemigos que eran de nuestro tamaño, enemigos normales, y de vez en cuando, cada 3 versículos, 4 versículos, a lo mejor aparecía un enemigo que era más grande, tenía más vida y era más difícil de vencer. En Bayonetta 3 más bien ocurre lo contrario. Tienes constantemente enemigos que son gigantescos y difíciles porque tienen mucha vida de matar, y de vez en cuando te encuentras alguna batalla con solo enemigos de tu tamaño, que suelen ocurrir en espacios cerrados porque así tienen la excusa perfecta para que no puedas invocar a los demonios. Entonces, claro, es el tema de los demonios introduce al mismo tiempo pues que tú como jugador te canses un poco de los enemigos, porque si siempre en todas las batallas están metiendo un enemigo gigante de primeras o al final de la batalla, pero acaba apareciendo un enemigo gigante, pues al final ya pierden su importancia, ya no te intimidan, por así decirlo, sino que los ves como, bueno, estoy acostumbrado a esto, le saco el demonio y me lo cargo enseguida. Entonces pierden un poco de relevancia los tamaños de los enemigos y al final acaban siendo incluso más complicados los enemigos pequeños, porque estás usando el demonio y te pueden atacar por detrás, que los enemigos grandes que los tienes ahí en delante de la pantalla y los ves claramente.
claramente. Al final de cada sección de la historia tenemos unas batallas finales que están muy chulas. No voy a deciros nada sobre ellas porque yo no sabía nada. Afortunadamente en los análisis que vi ninguno hicieron hincapié en esto. Posteriormente, habiendo ya jugado la primera batalla, sí que me encontré con el análisis de un medio, así que tened cuidado, que sí que enseñaba imágenes y hablaba sobre la batalla final de la primera sección de la historia, así que tened cuidado con los análisis que veis. Yo personalmente, si queréis ver algún análisis así, digamos, profesional de prensa objetivo, que haga hincapié en cosas en las que yo no voy a hablar, pues tenéis el de Eurogamer, que ese está genial, el de Eurogamer España, quiero decir. Os recomiendo ese análisis. Ese está muy bien y no hace spoilers de nada y se nota que está hecho con cariño y con mimo. Pero bueno, lo que digo, las batallas finales al final de cada sección son impresionantes, son muy chulas. Es cierto que las formas en las que se implementan a lo mejor se puede hacer pesada, y yo creo que se me hizo un poco pesada conforme avanzaba un poco el juego, porque bueno, se le ven un poco las costuras y a lo mejor no son tan vertiginosas como el resto del juego, pero sí que es cierto que son muy originales. Prácticamente no hay dos batallas iguales, y en concreto hay una al final del capítulo 12 que bueno, cuando lo juguéis me daréis la razón, pero esa batalla es creatividad pura, es maravilla absoluta. Así que las batallas finales están muy bien porque son muy originales. A lo mejor desde el punto de vista de gameplay no tienen la mejor implementación, pero molan muchísimo, y la batalla final también del capítulo 3, wow, no os diré nada, pero wow, muy wow. Y bueno, vamos a hablar, ahora sí, vamos a dejar a un lado todo este tema, batallas, jefes, demonios e historias, y vamos a hablar de la gran novedad de este videojuego, y es la introducción de un nuevo personaje, la introducción de Viola, un personaje controlable que ya os adelanto que no se juega tanto en el juego, ¿vale? Se juega, podríamos contar, no voy a decir cuánto para no spoilear, pero no se juega mucho, son capítulos contados. Y la verdad es que es un personaje que a mí me ha gustado, como personaje me ha gustado muchísimo, y creo que tiene cosas muy interesantes y aporta, bueno, tiene una personalidad muy diferente a la de Bayonetta, y eso le aporta un poco de dinamismo a la historia. O sea que Viola como tal me gusta, también tiene su demonio, ella no puede alternar de demonios como Bayonetta, ella tiene un demonio fijo que no cambia en ningún momento, que es Cheshire, que es una especie de, bueno, el gato de Alicia en el País de las Maravillas, pues una cosa así, solo que muy grande y muy gordo, pero básicamente eso, y está muy chulo, porque a cambio de no poder alternar los demonios, la habilidad que ella tiene es que ella puede lanzar su espada, eso invoca a Cheshire, y Cheshire ataca por su cuenta, y tú puedes seguir moviéndote y atacando por el escenario a puñetazos, y eso está muy bien porque ahí sí que no te hace falta ni siquiera, como decíamos con Bayonetta, de tener cuidado, de pulsar el gatillo tal. Aquí no te hace falta, no te tienes que preocupar de nada, puedes dejar que se agote la barra de magia con Cheshire atacando, no hay ningún problema. De hecho os lo recomiendo, es decir, la mayoría de combates os recomiendo coger, empieza el combate, tú lanzas la espada, que Cheshire se coma la barra de energía y tú mientras atacar, porque hacéis muchísimo daño juntos. Entonces el personaje como tal me ha gustado, mecánicamente también me ha parecido que está bastante bien, pero bueno, no está a la altura, no es Bayonetta y se nota mucho, sobre todo en el tema de los esquives y del tiempo brujo. Una de las novedades que introduce este personaje es el hecho de que el tiempo brujo ya no lo activas esquivando no ocurre nada, simplemente esquivas, ahora lo activas haciendo un parry. Un parry es que te van a atacar y tú, en el caso de Viola, con la espada rechazas ese ataque, y entonces es cuando se activa el tiempo brujo. Y esta mecánica está bien porque es una manera de, bueno, aire fresco, pero es demasiado, exige demasiada precisión, y eso no me ha gustado del todo, la verdad. Hay en concreto un desafío en el juego en el que tienes que con Viola matar a un montón de enemigos que te ponen en el escenario, pero solo los puedes matar cuando estés usando el tiempo brujo, y yo ese desafío no lo pude completar. Llegó un punto en el que dije, mira, estoy harto, esto me está parando, no puedo continuar con la historia, paso. Me gustaría pasármelo, pero es que paso, porque ya son demasiados reintentos y no siento de verdad que yo controle el parry. Sí se puede controlar, y hay gente que explica que lo que tienes que hacer es hacer el parry en el momento exacto en que te van a atacar, y entonces sí que se activa el tiempo brujo y funciona todo perfectamente. Yo no lo he conseguido, lo he intentado, como digo, en este desafío lo estuve intentando, yo no lo he conseguido. No tengo ese timing perfecto que te exige el juego, o no estoy dispuesto a jugar lo suficiente como para conseguir, porque no es satisfactorio. O sea, yo entiendo, como ocurre con Bayonetta, que bueno, pues dependiendo del momento preciso en el que esquives, tengas más tiempo brujo o menos. Me parece bien, me parece justo, pero que te exijan un timing casi perfecto para poder hacer el parry con Viola y activar el tiempo brujo, me parece un poco injusto, sobre todo teniendo en cuenta que estoy jugando en dificultad normal. O sea, si estoy jugando en una dificultad que es
súper complicada, pues digo, lo entiendo. Pero una dificultad normal, ¿qué necesidad tienes de exigir un perfect timing tan perfect? Entonces, eso no me ha gustado de Viola y espero que si vemos al personaje en futuras entregas, lo cambien. Cambien eso, amplíen un poco el tiempo, porque es una dificultad innecesaria. Hay muchas ocasiones en las que haces el parry y dices, jolín, he hecho bien el parry y no te dan el tiempo brujo, y otras ocasiones en las que dices, vaya, le he dado demasiado pronto al botón y sí se activa el tiempo brujo, porque además los enemigos, algunos atacan más rápido, otros más lentos. Requiere un nivel de precisión que no me parece adecuado para una dificultad normal. Entonces, eso que ha hecho que ha empañado mi experiencia con Viola y que ha llegado a un punto en el juego en el que salía Viola y yo decía, jolines, otra vez con esta, porque me gusta el personaje, cae muy bien, me gustan sus interacciones, me gusta el tema de la espada, me gusta Cheshire, pero es que el parry, el prácticamente jugar sin poder usar el tiempo brujo por culpa de la mecánica que en mi opinión no está bien implementada porque exige demasiada precisión, hace que una de las cosas más importantes de Bayonetta, que es el tiempo brujo, pues juegas sin él y entonces el juego ya no existe. Y relacionado con el tema este del parry, viene el tema de la dificultad. Una de mis quejas, entre comillas, de Bayonetta 2 fue que lo noté notablemente más fácil que Bayonetta 1. Y con Bayonetta 3 no ha sido así. Bayonetta 3 es notablemente más difícil que Bayonetta 2, aunque yo considero que sigue siendo más fácil que Bayonetta 1. Está en medio. Está un poco... Sí, está justo a la mitad. Está justo a la mitad. Es un poco más difícil que Bayonetta 2 y un poco más fácil que Bayonetta 1. Eso, bueno, me pareció que la dificultad es justa. Igual habría agradecido un poco más de dificultad porque es que ya vienes tan curtido de Bayonetta 1 de estar todo el rato usando curas que te acostumbras a eso. En este juego me he curado varias veces. No ha sido una constante, a lo mejor es cada 3 capítulos una cura, 2 curas. Sobre todo con Viola me he curado porque es con la que más daño he sufrido, con Bayonetta no tanto, pero sí que me he curado. Lo que pasa es que, bueno, pues al igual que comentaba en Bayonetta 2, es muy importante en este juego prestar atención al escenario, ¿vale? Cuando llegas a un escenario que es muy grande, métete en todos lados, busca todo, revisa todas partes y entonces enseguida conseguirás muchos corazones, enseguida conseguirás mucha magia y eso hará que rápidamente, bueno, pues te vuelvas más invencible, porque quieras que no, cuando ya tienes más o menos cuando has pasado ya 3-4 capítulos, tienes aproximadamente ya la primera barra de vida completa, casi. Entonces eso hace que, bueno, tengas más margen de error y eso es muy importante de cara a evitar las curas y todo eso. De hecho, compré en la tienda de Rodan la primera vez que entré, compré la aguja esta que te revive si mueres, la compré 2 o 3 y no he usado ninguna, en todo el juego ninguna. No he muerto, las veces que he muerto ha sido en los desafíos, en las fases de no sé cómo se llaman ahora, Alfheim eran el primero, no me acuerdo cómo se llaman, pero bueno, las fases de este juego, en las fases esos, en los desafíos, ahí es donde he muerto, por caerme o porque me han matado, pero durante el juego como tal, creo que solo morí una vez y fue porque falló un Quick Time Event o algo por el estilo. No me acuerdo ya bien, pero prácticamente no he muerto. Entonces, en combate no he muerto nunca, salvo, ya te digo, en las fases, pero en la historia no. Entonces es un juego que, hombre, se nota que es más fácil que Bayonetta 1, pero es un poco más desafiante que Bayonetta 2. Por ejemplo, en la batalla final del juego sí que tuve que curarme en varias ocasiones porque, bueno, me dieron pal pelo bastante, así que está bien, la dificultad está bien. A lo mejor me hubiese gustado un poco más de dificultad, a lo mejor si lo vuelvo a jugar, que yo creo que lo volveré a jugar pronto, me lo pondré en difícil, ya no en normal, porque a lo mejor normal se me ha quedado un poco escaso, pero me ha parecido bien, me ha parecido justo y yo creo que para una persona que no haya jugado, que yo no lo recomiendo, yo recomiendo haber jugado Bayonetta 1 y Bayonetta 2 primero, pero bueno, aún así técnicamente puedes jugar Bayonetta 3 sin haber jugado Bayonetta 1 y Bayonetta 2, así que si juegas Bayonetta 3 de primeras, creo que te vas a encontrar un juego desafiante que está bien, está bien. Y ya una de las últimas cosas que introduce el juego como novedad son unas fases de Jan, unas fases un poco rollo, una especie de Metroid, por así decirlo, unas fases en scroll 2D, 2,5D un poco, que bueno, pues bueno, básicamente Jan tiene que ir a por una cosa y pues cada cierto tiempo, cada cierta sección en la historia completada, pues te introducen una de estas fases de Jan en la que ella se desplaza en el mapa 2 dimensiones, va atacando a los homúnculos y poca cosa más. Son fases que bueno, son originales, tampoco os voy a engañar, a lo mejor se hacen un poco pesadas llegado a cierto punto, la primera vez está chulo, la segunda vez bueno y la tercera ya, a lo mejor ya empiezas a estar un poco cansado de ellas, pero bueno, son originales y además, sobre todo, bueno, pues introducen mecánicas nuevas, tampoco es
está mal, y te sirve un poco para, después de que haya sucedido un gran suceso en la historia, pues a relajarte un poco y a desconectar un poquitín de la historia para bueno, pues para bajar un poco la tensión, sobre todo de cara al comienzo de la segunda sección de la historia. Entonces, como pequeños interludios, están bien y se agradecen. Y al final es lo que decía también con las cinemáticas. El juego dura lo mismo sin ella, dura lo mismo que los otros dos, quiero decir. Entonces, simplemente es añadir a la experiencia y eso siempre se agradece. Y la última novedad que introduce el juego, bueno, introduce otra cosa más que no voy a decir, pero la última novedad que sí voy a comentar sobre el juego son los vestigios de suceso. ¿Qué son los vestigios de suceso? En cada capítulo del juego tienes 3 lágrimas de Umbra, en forma de un cuervo, en forma de un gato y en forma de una rana o de un sapo. Entonces, esos 3 animales, esas 3 criaturas, se comportan de una manera diferente. El sapo es el más fácil de conseguir, simplemente está quieto y tienes que prestar atención al sonido para oírlo y cogerlo. El gato es el más difícil de conseguir porque se mueve a toda velocidad y tienes que perseguirlo e intentar atraparlo, y es, ya os adelanto, bastante complicado en algunos mapas, en algunos mundos, mejor dicho. Y el último es el cuervo. El cuervo es un poco intermedio, simplemente está en algunos puntos del mapa y echa a volar, y tú tienes que cogerlo. No es tan rápido como el gato, así que es más fácil de coger, pero bueno, se mueve, así que es más difícil que el sapo, así que es un poco el intermedio. Si consigues las 3 lágrimas del capítulo, entonces desbloqueas una cosa que es el vestigio de sucesos, que es una fase extra. En ocasiones es un combate contra un jefe, en otras ocasiones es un contrarreloj en el que tienes que hacer varios combates en el tiempo que te dan, y bueno, pues tienes distintas modalidades, ¿no?, de esos vestigios de sucesos. Normalmente estamos hablando de capítulos alternativos que duran 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, son cortitos, pero bueno, es un pequeño regalo, una pequeña adición que está bien, porque así te estimula a que no simplemente sea un coleccionable, un logro de consigue todas las lágrimas de Umbra y ya está, como pues mira, en este capítulo has conseguido las 3, enhorabuena, 3 estrellas. En vez de eso, es un mira, si consigues estas 3 lágrimas, te doy este desafío. Y entonces al final, si las consigues en todos los capítulos, pues tienes un montonazo de desafíos, de vestigios de sucesos. Y eso me ha parecido bastante bien, porque es una manera de recompensar al jugador justamente, porque a mí siempre me ha parecido que el tema de los coleccionables, que los coleccionas por coleccionar, es un poco, vale, pero que a cambio de coleccionarlos te vayan desbloqueando pequeñas fases extra, pues está bien. Una de las cosas que también me han gustado mucho de este juego, ahora voy a comentar un poco algunos puntos extra así, que tampoco tienen que ver con el gameplay, pero tampoco dan para mucho más, es el tema de que podemos elegir capítulos y empezarlos a mitad, es decir, cuando tú quieres rejugar un cierto punto del juego, pues puedes elegir el capítulo y dentro de ese capítulo puedes ir empezando desde diferentes versos. No puedes empezar desde cualquier verso, pero sí desde alguno de ellos, y eso está muy bien. Por ejemplo, me pasó en uno de los capítulos que está a mitad del juego que se me pasó uno de los versos, se me pasó, no lo vi, y afortunadamente estaba ya hacia el final del capítulo. Entonces claro, era como, voy a tener que volver a empezar el capítulo entero para ese verso que me dejé, creo que era el penúltimo. Pues no, podías empezar directamente desde un verso, estaba casi al final, ir hacia atrás un poco y lo hacías, y eso está bastante bien. El rollo que tienes que jugar luego el resto del capítulo hasta el final para que se te guarde, eso, bueno, me pasó también luego en otro capítulo que me dejé uno al principio y tuve que jugar el resto del capítulo. No obstante, también es cierto que la primera vez que juegas un capítulo te puede llevar entre 30 minutos y 1 hora, y ese capítulo, por ejemplo, recuerdo que me llevó unos 40 minutos de jugarlo. Cuando lo rejugué para hacerme esos versos que me había dejado al principio, pues nada, me lo hice en 10 minutos, porque empecé a saltar cinemáticas, vas corriendo de un lado a otro, te lo pasas todo a toda velocidad y te lo haces bastante rápido. O sea que el juego en realidad es rápido de speedrunear una vez que ya has visto la historia y ya lo has explorado todo. O sea que va. También es un juego que tiene bastantes puzzles, es el juego con más puzzles de los 3. En concreto, los que te vas a encontrar muchos son los puzzles que se introducían en Bayonetta 2, donde, bueno, pues aparecen 5 piezas a lo largo del escenario, tienes un contador de tiempo y tienes que conseguir las 5 piezas en ese tiempo. Al principio del juego están bien, pero sí que es cierto que llega un punto en el juego en el que agárrate bien fuerte porque se pone la cosa complicada. O sea, hay dos en concreto, que repetí más de 10 veces porque no conseguía conseguir las 5 piezas, ¿eh? O sea que cuidado, que la cosa se complica bastante conforme avanza el juego. Pero bueno, están bastante bien, son desafíos adicionales y están bastante bien. Hay una cosa que no me ha gustado de ellos, y es que si fallas a la hora de conseguir los 5, cuando vuelves a repetirlo tienes que tragarte otra vez la cinemática en la que se muestran las 5 piezas que tienes que conseguir. Y eso la primera vez está bien, la segunda está bien, pero cuando ya lo llevas repitiendo 10 veces, pues estás un poco harto, porque algunas duran a lo mejor 20-30 segundos de enseñarte las piezas y es un poco, jolines, déjame jugar ya. Entonces se agradecería que esas secciones te pudiese saltar esa cinemática. Al mismo tiempo también se agradecería que una vez que ya se te ha olvidado coger el primero, la segunda
segunda pieza y tú ya haces cálculos y dices, mira, no me da tiempo, con el tiempo que me queda no me da tiempo a conseguir las 5 piezas, pues estaría bien que hubiese un botón de reintentar o algo por el estilo en el menú. No lo hay, entonces tienes que esperarte a que pase todo el tiempo, volver a darle al mecanismo y volver otra vez a hacer las 5 piezas. Y eso en un desafío en concreto en el que estaban un poco colocadas en lo alto de unos pilares y al principio a veces te pasaba que te pasabas de largo del pilar y te caías al suelo y decías, ya no me da tiempo, porque no me da tiempo a conseguirlo en el pilar, pues se agradecería poder reintentarlo. De hecho, en los desafíos lo que he observado es que los desafíos que son más, digamos, fáciles o más similares a lo que es el gameplay normal del juego son los que tienen el tiempo más ajustado, y los desafíos que introducen tal vez cosas más novedosas, sobre todo al final del juego, por ejemplo, hay uno que introduce algo que es novedoso, que no has visto en el resto del juego en ningún momento, pues tienes más margen de tiempo, a veces incluso demasiado margen de tiempo. Así que el tiempo está un poco ajustado de aquella manera, pero un poco ajustado, digamos, al límite, ¿vale? Vas un poco corriendo. Pero bueno, está bien, son desafíos. Mi única queja es el tema de reintentarlos, pero la dificultad de los desafíos en sí son cosas extra, me parece bien que los pongas difíciles, no tengo ningún problema. Y ya finalmente, la última cosa así un poco relacionada con el gameplay de la que tengo queja es el tema de la economía. En este juego, al introducir las armas que están vinculadas a los demonios, como he comentado antes, se pierde algo que ya ocurría en Bayonetta 1 y en Bayonetta 2, y es el tema de comprar habilidades, de comprar armas. Ya no puedes comprar armas en el mapa, en la tienda de Rodin, en las puertas del infierno, no puedes comprar armas y tampoco puedes comprar habilidades. Ahora las habilidades se desbloquean con los genomas que están repartidos por el escenario, tú los vas consiguiendo y luego desde el menú tienes una especie de menú de habilidades donde puedes ir desbloqueando nuevas habilidades. Nuevas habilidades que, en mi opinión, en comparación a los otros dos juegos, son peores. La mayoría de habilidades que te introduce el juego, sin más, probablemente no las vayas a usar. Yo he acabado el juego con un montonazo de genomas, más de 100.000, porque no sabían qué gastarlos. También puedes mejorar los demonios, pero bueno, vale, no es lo mismo. Y la economía del juego acaba rompiéndose un poco, porque ya no tenemos los anillos que teníamos en los otros dos juegos, sino que ahora tenemos los anillos, tenemos los genomas y claro, se rompe un poco la cosa porque tienes ya varias monedas diferentes, algunas las puedes utilizar en una cosa, otras las puedes utilizar en otra, y al final llega un punto en el que, como tampoco puedes comprar habilidades, que era lo que yo más compraba de los otros dos juegos, pues llega un punto en el juego en el que dices, no sé en qué gastarme este dinero. Los anillos se utilizan sobre todo para tema cosmético o para tema personajes 3D para la galería del juego, que eso es otra cosa que está muy bien, tiene una galería como tenía los otros dos juegos para ver pues concept arts y modelos 3D, pero básicamente te sirve para comprar esas cosas, ya no sirve para nada más, y luego ya pues con el resto puedes comprar pues lo típico, ¿no? Los chupa chups y esas cosas, que eso está bien, pero claro, el hecho de que no haya ya algo como una habilidad que te cuesta un montón de dinero, pues hace que llegue un punto en el juego en el que dices, tengo un montón de dinero, pero no tengo en qué gastármelo, porque los chupa chups no los estoy consumiendo, y los corazones y la perla lunar ya las he conseguido todas las que podía comprar en las puertas del infierno. Entonces, ¿qué hago con este dinero? Pues no puedes hacer nada. Entonces, me hubiese gustado que me hubiese mantenido de Bayonetta 1 y de Bayonetta 2 el tema de poder comprar habilidades en las puertas del infierno. Creo que quitarlo ha sido un error. Vamos a hablar del apartado técnico. Madre mía, menudo vídeo más largo me va a quedar, pero es que es Bayonetta 3, tiene que ser largo. El apartado técnico. Aquí también voy a meterle un poco de caña al juego. En primer lugar, los escenarios. Como he comentado antes, lo de que el juego sea realista le pasa factura. Y los escenarios gráficamente están mal. Hay huecos entre los edificios, hay una textura en un mapa al final del juego que es como para decirles, ¿pero esto qué es? O sea, esto está muy mal. Y es que hacia el final del juego, al comienzo de uno de los últimos capítulos, te encuentras un mapa en el que tienes árboles que están a tu izquierda, literalmente están a tu izquierda, no están a lo lejos, están al lado tuyo, y las ramas de los árboles son dos texturas lineales cruzadas, y eso delante tuya. Y es como, a ver, yo sé que esto se utiliza en los juegos, pero se utiliza cuando está a 200 metros de ti el árbol, no cuando lo tienes al lado, y tú caminas delante del árbol y ves como la textura 2D hace así, y es que no tiene ramas, es que son dos planos, y de hecho, más grave aún, me puse a mirar eso y me di cuenta de que en un árbol desaparecía una de las ramas conforme girabas, es decir, la textura 2D solo se renderizaba desde un punto de vista, no desde el otro, y es como, ¿pero esto qué es? Entonces se le nota la falta de potencia, pero es lo que digo antes, la falta de potencia de Switch es algo que se sabe desde que salió en 2017, y si tú, como Platinum Games, decides hacerme un juego realista, entre comillas, pues mal, porque sabes a lo que viene. Entonces hay escenarios que se ven muy bien, por ejemplo, el escenario de China, que ese es uno de los que juegas al principio del juego y que habréis visto en algunos trailers. El escenario de China se ve muy bien, sin problemas, pero hay otros en los que te meten el Japón o el mapa este hacia el final del juego, el mundo este que no voy a decir cuál es, en los que dices, no, se nota las carencias de la consola. Y a pesar de eso, hay mundos que están muy bien, que son muy amplios y se ven muchas cosas, pero es lo que digo, son muy grandes, pero muy poco detallados. Entonces no sé hasta qué punto
sé hasta qué punto eso interesa, la verdad. Pero gráficamente depende del mundo, regular. Conforme avanzas el juego, una de las cosas que se ve al principio es que hay mucha libertad, pero conforme avanzas el juego, esa libertad se va cerrando, te vas encontrando con escenarios más lineales y menos, bueno, pues esa sensación que te da de libertad al principio se va rompiendo un poco, y sobre todo hacia el final del juego ya como que todo el juego es lineal. Es como que al principio del juego dijeron, ¡buah! Vamos a hacer un montón de escenarios semiabiertos con un montón de cosas, tal, no sé qué, y ya cuando estaban por el final del juego dijeron, ¿sabes qué? Probablemente no llegue tanta gente hasta este punto, así que hazlo lineal. Y ya te encuentras con escenarios que son muy grandes, pero en realidad es una línea recta, combate final y se acaba ahí el escenario. Una de las cosas que sí me han gustado y que se agradece mucho viniendo de Bayonetta 2 en Wii U es los tiempos de carga. Son notablemente más cortos. Al principio de un capítulo sí que te tragas un tiempo de carga de 20 segundos largos, 30 segundos a lo mejor incluso, pero en el resto del capítulo no hay tiempos de carga o son inexistentes. Al viajar entre algunas fases de desafío y demás y volver al mundo, pues también te tragas algún tiempo de carga larguillo, pero en general los tiempos de carga están bastante bien. O sea que me ha gustado que, bueno, no son los tiempos de carga de jugar a Bayonetta 1 en PlayStation 4 evidentemente, pero bueno, razonables, me han parecido más razonables que en Bayonetta 2. Eso sí, el tema de la resolución y el frame rate, bueno, la resolución, a ver, si miras los gráficos que te hace gente como Digital Foundry, ves que el 1080 es un poco, en fin, es un poco broma, pero la realidad es que cuando lo estás jugando no se nota tanto, porque es un juego tan frenético que no le prestas mucha atención a la resolución. La única cosa en la que sí se nota la baja resolución es a la hora de ver a Bayonetta. Hay veces que estás en combates contra jefes que son muy grandes y Bayonetta por lo tanto se ve muy pequeña, y entonces debido a esa gran diferencia de tamaño, Bayonetta ocupa muy pocos píxeles en pantalla y parece ahí pues un conjunto de píxeles que dices tú, eso es Bayonetta por el color, pero la verdad es que tampoco lo parece mucho. Entonces sí que es cierto que la resolución solo en esas ocasiones es cuando dices, vaya, se nota que no es 1080, se nota que aquí no está llegando a 1080. Salvo eso, en el resto del juego pasa bastante desapercibido. El frame rate es inestable, aunque mejor que en Bayonetta 2. Quiero decir, en ocasiones, sobre todo cuando el escenario esté más vacío y no haya enemigos, sí que vas a ver unos 60 fotogramas bastante sólidos, pero lo normal es que no. Lo normal es que estés por encima de los 30, pero por debajo de los 60. Entonces es inestable, aunque la media está por encima de los otros juegos. Es jugable. No hay ningún momento en el que estemos hablando de 20 fotogramas por segundo. Simplemente ahí hay algunas caídas. Eso sí. Y por culpa de la baja resolución, como he dicho antes, pues también tendremos algunos vientos de sierra que serán un poco esto, pero bueno. Ya terminando el apartado técnico, deciros que me ha gustado mucho la fluidez de los menús, me ha gustado mucho, al principio abruma un poco, hay muchas opciones, pero la verdad es que me han gustado mucho los menús. Es un lavado de cara que le sienta muy bien, en general todo el rediseño de la interfaz le sienta muy bien. Y lo último que quería comentar, y esto sí que es un queja una vez más, es en que cuando haces una captura en Switch, cuando capturas un vídeo de 30 segundos, en determinados momentos, si estás jugando una batalla donde suena un tema musical, se elimina el sonido. Y eso me pasó en un desafío que lo hice, que después de un montón de intentos me lo pasé limpiamente, sin nada de daño y sin nada. Y dije, ostras, qué bien me ha quedado esto. Capturé los últimos 30 segundos y cuál es mi sorpresa cuando entro en el vídeo y veo que estaba en silencio. No se oyen ni las patadas de Bayonetta, que por ejemplo en PlayStation 4 me ha pasado alguna vez que algunos juegos que tienen copyright eliminan la música de copyright. Entonces al final pues oyes, también se queda un poco feo, pero bueno, al menos oyes al personaje dando golpes. Aquí no, aquí directamente cogen, suena una canción con copyright durante el combate, fuera, sin audio. Y dices tú, pero ¿esto qué es? O sea, Nintendo, que lo estoy capturando desde vuestra consola. Quiero decir, todavía yo como creador de contenido que haga un gameplay, pues puedo entender que me metas un copyright porque no tengo permiso, lo puedo entender, pero a ver, si estoy capturando desde la propia consola, ¿por qué? Que no lo entiendo. ¿Por qué no me pones la música del juego? O sea, es que ni siquiera es ACDC, ¿sabes? Es una música original del videojuego. ¿Por qué no me dejas que la capture? Se queda el vídeo sin sonido. Eso no lo entiendo, no lo entiendo. Bueno, ya estamos terminando ya el vídeo, perdón por la chapa. Lo último que os voy a hablar es algunos puntos extras que no he sabido muy bien dónde meterlos, así que os los cuento un poco así, sin más. Modo foto. El juego tiene modo foto, eso está muy bien. Es cierto que al principio lo usé, luego no lo he usado porque ya te metes mucho en la historia, te metes en la epicidad del momento y al final ya no lo activas nunca, porque dices, si lo activo, me corta el rollo, así que da igual. Sí, modo foto, sigue jugando, pero tiene modo foto, así que eso está bien. El modo foto sí que es cierto que ahí sí que el frame rate, bueno, pues dice hasta luego, porque el juego sube un poco de calidad, entonces pues ya se ve peor. Yo creo que va a 30 fijos o menos, pero está bien, tiene bastantes opciones. Sí que es cierto que los controles de la cámara son un poco confusos, porque como que cada botón del mando tiene asignado una función y llega un punto en el que quieres hacer algo y es como, si pulsa L, A y luego R y luego gira y luego tal, y es como, a ver, cuántas combinaciones de botones me vas a meter aquí. Pero bueno, tiene modo foto y está bastante bien, así que eso, un punto positivo para Bayonetta 3. Punto negativo,
aquí vamos una de cal y otra de arena. Punto negativo, Nintendo Switch Online. Vamos a ver, hijos míos. El juego no tiene online. Bayonetta 2 tenía online. Este juego no tiene online, vale. Pero sí que tiene un sistema de clasificación en el que tú puedes compartir con tus amigos los puntos que vas sacando en los capítulos y compararlo con ellos, ¿vale? Muy bien. Tienes que pagar. Es como, ¿cómo? ¿Cómo? Tienes que pagar el online para subir tus clasificaciones y ver las clasificaciones de los otros. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? O sea, no estás jugando online, simplemente estás viendo las clasificaciones de otras personas. ¿Qué coste tiene eso en los servidores de Nintendo? Que literalmente es un número, de decir, mira, tiene oro, mira, tiene plata, tiene tal, no sé qué. Es que no es nada. Pues tienes que pagar el online. Y eso, pues no lo entiendo, no lo entiendo. Bueno, ya sabéis que mi queja con el online va mucho más allá. Yo lo del online en las consolas no lo entiendo, pero estas cosas ya es como, pero vamos a ver, ¿en serio quieres cobrarme por esto? En fin, las consolas y su online de pago. Una cosa que sí me ha gustado es el tema de los logros. En cada capítulo tienes logros. Aún no tenemos, ojalá algún día tengamos los logros de Xbox, los trofeos de PlayStation, pues algo parecido en Nintendo. No lo tenemos, pero al menos en cada capítulo del juego sí que tienes unos desafíos, unos logros que te van dando, sí, yo que sé. Pues por ejemplo, hay un desafío en el que a lo mejor es ataca 3 veces a este enemigo, o invoca a 5 demonios durante esta batalla, de ese tipo, o encuentra el camino secreto a no sé dónde. Logros de ese estilo, o juega este verso sin que te hagan daño. Y eso está muy bien, porque es una manera de estimular la rejugabilidad. Y eso me ha gustado bastante. Así que eso, punto positivo. Punto negativo. Ya os digo, una de cal y otra de arena. No se pueden ver los controles que no sean de Bayonetta. Tú en el juego puedes ver el típico botón en el menú de controles, ves el mando y puedes ver cómo controlar la Bayonetta. Lo que no entiendo es por qué no puedes ver esos mismos controles adaptados, por ejemplo, a un demonio. Sí es cierto que durante la batalla le das al más, al start, y puedes ver cómo controlar ese demonio, pero se agradecería que tú pudieses entrar en el menú y desde la sección controles pudieses ver todos los controles, no solo los de Bayonetta. No es algo muy grave, no lo espero. ¿Qué trabajo te cuesta? No lo entiendo. Y ya 2 puntos positivos para terminar por todo lo alto. El diseño de los personajes es brutal. Todos los personajes que te encuentras a lo largo del juego tienen un diseño que es, madre mía, qué estilo. También te digo, no esperaba menos de Bayonetta, pero qué estilo, por favor, qué estilo. Todos los personajes muy bien. Muy bien, y finalmente decir que me ha gustado mucho cómo es un juego que está lleno de referencias. O sea, es un juego que tiene referencias desde Dragon Ball, que tiene algunas referencias a Dragon Ball, tiene referencias a sí mismo, o sea, a juegos anteriores de Bayonetta, e incluso tiene una referencia al final del juego a Just Dance. O sea, tiene referencias a todo, y muchas que yo no habré pillado, pero está lleno de referencias, y eso me ha gustado bastante. Y ya por último, hablar del final del juego. El final del juego es impresionante. Es cierto que, como he dicho antes, la batalla no está al nivel del 1 y el 2, pero aún así el juego, digamos que cierra con un broche de oro, y me gustaría contaros cosas, no voy a contaros para no hacer spoiler, pero el final del juego es maravilloso, tal vez sea el mejor final del juego de los 3, y los créditos que hay, el típico baile al final después de los créditos, la música, todo es impresionante, es impresionante. Y de hecho os he hecho spoiler del siguiente punto, la música del juego es la mejor de los 3 con diferencia. O sea, qué barbaridad de plantel musical tiene este juego. Un montonazo de temas, de un montonazo de estilos diferentes. Tienes temas que son súper movidos, temas tristes, temas épicos. Tienes un montonazo de temas muy diferentes. O sea, es impresionante. Es impresionante cómo puede haber tanta música y de tanta variedad en un solo juego, y sobre todo en un solo juego de Bayonetta, que a lo mejor no te lo esperarías así de primeras, ¿no? Si no sabes mucho de lo que va el juego, no te esperarías tener esta brutalidad de temas musicales. Son una barbaridad y tienen mucha variedad. La única queja que tengo es que tal vez porque hay tantos temas, hay algunos cortes, esto sobre todo se nota muchísimo en el prólogo, que es, ya digo, la parte que menos me ha gustado. Hay algunos cortes muy bruscos en la música, o sea, que está sonando un tema súper épico y de repente o te lo cortan o te hacen una potencia constante, ¿no? Como se llama en Premiere, te bajan el volumen, el sonido como que desaparece y de repente te quedas en silencio, y es como, a ver, me has metido con la música un montón de adrenalina en el cuerpo y de repente te quedas en silencio, y es como, no, ¿por qué? No, eso hay algunos puntos en los que la música se corta mal y te deja un poco vendido, porque estás emocionado y de repente no. Entonces hay algunos cortes que están un poco mal, y yo creo que es por lo que digo, hay tantos temas que quieren meter en el juego que al final tienen que poner uno detrás de otro que a lo mejor no se llevan bien, porque a lo mejor quieren poner un tema súper épico y después un tema lento o triste, y no acaban de conjugar bien esos temas, no se fusionan bien. Es la única queja que tengo de la música, pero en el resto de los aspectos es brutal. O sea, la banda sonora de este juego es una maravilla y me da mucha rabia que no esté en Spotify. No sé por qué, la de Bayonetta 2 está, pero la de Bayonetta 3 no la han subido.
yo no entiendo Nintendo por qué no sube la banda sonora de sus juegos, que bandas sonoras muy buenas, pero no la tiene. Pues tengo que irme a YouTube y descargarme el audio de música para poder escucharlo tranquilamente, porque no está en Spotify. Pero bueno, eso ya no es una queja del juego, pero no lo entiendo. Ojalá Nintendo algún día coja y diga todas las bandas sonoras a Spotify. ¡Hala! No entiendo por qué no lo hace. Finalmente, como siempre digo, lo que me ha durado el juego me ha durado 20 horas. 20 horas exactas. Pero, cuidado, me ha durado 20 horas habiendo rejugado algunos capítulos, porque me pasó que en algunos capítulos a lo mejor no obtuve la puntuación que yo quería, o hubo algún verso que se me pasó o algo por el estilo y lo rejugué. A lo mejor son 3 o 4, tampoco he rejugado mucho más, pero he rejugado capítulos. Y no he hecho todos los vestigios de sucesos, pero sí he hecho la mayoría de los que he conseguido. A lo mejor he hecho el 50% de los vestigios de sucesos. Aún así, yo tengo intención de jugar más. Ya no con tanta constancia, pero sí de vez en cuando pues meterme y a lo mejor hacerme un vestigio que tengo por ahí pendiente, o repetir algún capítulo y conseguir las 3 lágrimas para desbloquear ese vestigio que me faltó, cosas así. Pero en general he jugado a 20 horas rejugando algunas cosas, así que yo creo que la duración, digamos, de principio a fin del juego, si vas explorando como voy yo, que es empiezo un mapa y voy, digamos, en horizontal recorriendo el mapa como si fuese un pinball, ¿vale? Dando vueltas hasta haber revisado todo el mapa de que no me he dejado nada. Si vas así, si tienes ese nivel de obsesión como yo, entonces el juego te puede durar fácil 18-19 horas. Ahora bien, si vas más a saco, es decir, a mí me da un poco de igual la exploración, cosa que como digo no recomiendo, porque entonces vas a ir justito de vida y se te va a hacer más difícil el juego, a no ser que quieras que se te haga más difícil, en cuyo caso adelante. Pero si vas más a saco, en 15 horas te lo pasas. 14 si vas muy a saco, pero 15-14 horas te lo pasas, fácil. Así que eso es lo que me ha durado a mí, razonable, bastante más largo que Bayonetta 1 y que Bayonetta 2, así que bueno, vale, está bien. Tampoco me habría importado que hubiese durado lo mismo que Bayonetta 1 y Bayonetta 2, no hay ningún problema en ese estilo. Creo que es una duración justa y no se hace pesado en ningún momento el juego, eso es muy importante, que no se haga pesado. Y decir que la puntuación que me han dado ha sido plata, y me quedo un poco extrañado, porque he hecho la cuenta, porque te sale al final, cuando te lo pasas te dice el trofeo que te toca, que ha sido plata, y te dice todos los trofeos que has obtenido en todos los capítulos, y yo he obtenido 4 platas, 13 oros y 2 platinos. Y la conclusión del juego es que soy plata. No entiendo de dónde viene, o sea, la media desde luego da oro. No entiendo de dónde viene 4, 13 y 2 y que me digas plata. No lo entiendo de dónde viene eso, pero bueno, tampoco me importa mucho, simplemente es un poco desconcertante, la verdad. Yo me quedo con que he hecho la mayoría, el 70% de mis partidas han sido oros. Ya está, yo me quedo con eso, no me importa el resto. Así que nada, 20 horitas, muy recomendado. Y ya para finalizar, decir que si estáis pensando en compraros este juego, tenéis que cuestionaros 2 cosas. En primer lugar, ¿habéis jugado Bayonetta 1? Sí, vale. ¿Os gustó Bayonetta 1 y jugasteis Bayonetta 2? Sí, vale, entonces comprad Bayonetta 3. Ni os lo penséis, tanto si os gustó como si no os gustó Bayonetta 2. Si os gustó Bayonetta 1, tenéis que jugar a Bayonetta 3. Ahora bien, ¿sois nuevos en la saga? Yo igual me plantearía empezar por el primero. Que puedes empezar por el tercero. Por ejemplo, dices, no, mira, es que están muy caros los otros dos, no se encuentran tal, o no me apetece comprármelos. Quiero comprarme el tercero directamente. Puedes. La historia no tiene relación prácticamente con lo que ocurre en los otros dos juegos. Puedes sin problema empezar por este. Ahora bien, yo recomendaría empezar por el primero, porque vas a cogerle más cariño a los personajes y vas a vivir con más emoción la trama. Entonces yo personalmente os recomendaría empezar por el primero. Pero puedes, igual que en el 2 te diría no, juega al primero, en el 3 te digo vale, puedes jugar el 3 si quieres. Y nada, yo personalmente lo recomiendo mucho. Como digo, me he quejado porque hay quejas, pero el juego como tal me ha parecido una obra maestra, me ha parecido un muy buen juego. No es un 10, tiene detallitos que son mejorables, pero a nivel emocional para mí es un 10, ¿vale? En mi corazón es un 10, a lo mejor mentalmente no, pero en mi corazón es un 10. Es un juegazo, me ha gustado mucho, tal vez sea un juego que de aquí a unos años se valore más, porque ha pasado un poco, no se le ha dado tanto bombo como debería, y yo creo que dentro de unos años se va a hablar de Bayonetta 3 como lo que se merece. Va a pasar como con Luigi's Mansion 3, que es un juego que sí, pasó un poco así sin más, y ahora ya todo el mundo dice Luigi's Mansion 3 es un juegazo. Pues ya veréis. Bayonetta 3 dentro de un par de años se va a decir que es un juegazo, porque lo es. Y está siendo ahora un poco infravalorado y ha pasado un poco... Ha sido bastante bueno en ventas, pero mediáticamente no tanto. Y ya veréis cómo se le da luego en el futuro, se le da lo que se merece. En fin, me ha encantado el juego, os lo recomiendo sin lugar a dudas. Bayonetta 3 es una maravilla, una obra maestra, y yo ahora ya no sé qué hacer. Se me ha quedado el corazón roto, el corazón vacío, ya no sé a qué jugar después de esto, porque no hay nada que lo vaya a igualar. Maravilloso Bayonetta 3, el mejor juego que he jugado este año, seguramente. Nos vemos en próximos vídeos directos donde la vida nos depare. Recordad dejarle un like si os ha gustado y comentadme vuestras impresiones si lo habéis jugado. Nos vemos, chao.